Hola, mi nombre es Emilio Maldonado, bienvenido a las noticias 24/7. El día de hoy estamos muy emocionados porque van a venir varios expertos sobre la economía a platicarnos sobre la gran época de Ernesto Zedillo. Hablaremos puntos importantes y cómo el expresidente nos pudo sacar de la crisis económica. Marifer, ¿nos pudieras platicar un poco sobre eso? Marifer, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos podrías platicar un poco sobre qué fue la crisis económica? Claro, la crisis económica más fuerte del país empezó antes de que Ernesto Zedillo, junto con el PRI, cediera su posición como presidente. La gente de México sufrió mucho, hubo efectos en el mercado de trabajo, en la desigualdad y principalmente en la pobreza. Con un puesto tan grande, Zedillo aceptó una gran carga en toda la historia de México. Gracias a las políticas de Zedillo, México salió de la crisis económica y poco a poco fue recuperando el crecimiento del país. A la crisis se le llamaba el error de diciembre o el efecto tequila. Gracias. Muchas gracias, Marifer. Gracias por invitarme. Claro que sí. Ahora pasaremos con David y Fernando, que nos van a explicar un poco de las diferencias económicas de actual y la de Ernesto Zedillo. A mi izquierda tenemos a David Guayana y a mi derecha tenemos a Fernando, que los dos son unos expertos en la historia de la economía mexicana. Buenas tardes. Pues en México hay porcentajes importantes que debemos de mencionar, en especial la economía del país, los indicadores macroeconómicos y las políticas macroeconómicas. Ahora pasaremos con David para que nos platique un poco sobre el sexenio de Zedillo. Los indicadores macroeconómicos del sexenio de Zedillo son muy importantes. La inflación es de 225.32%, la tasa de interés era de 14.10 y el tipo de cambio era de 3.16, lo cual hay una diferencia gigante al tipo de cambio de hoy. El déficit público era de 4.5 a 6.2 y el PIB de 3.16. Las políticas macroeconómicas se basan en dos factores: política monetaria y política fiscal. La política monetaria es la aplicación de una política restrictiva aplicada por el Banco de México que ha ido logrando contrarrestar el nivel de inflación de 1995 a 2000. Ernesto Zedillo ayudó tanto a la economía que todos los indicadores fueron positivos después de tiempo en su puesto como presidente. La gente empezó a salir adelante poco a poco, así que definitivamente Ernesto Zedillo ayudó en una gran parte y a esto se le considera como las políticas fiscales. Muchas gracias, David. Ahora vamos a pasar con Fernando para que nos platique un poco sobre la economía actual mexicana. Pues los indicadores macroeconómicos son esenciales si quieres saber un poco sobre la actualidad del país. La inflación es de 4.831%, la tasa de interés es de 7.50%, el tipo de cambio es de 19.36 pesos, lo cual es una suma gigante a comparación de antes. El déficit público es de negativo 26.856 y el PIB es de 1.15 billones. En las últimas decisiones que ha habido, la política monetaria es contractiva. Después de investigar sobre la política fiscal, encontramos que para el 2020 las acciones de la política de deuda se orientarán a cubrir el déficit del gobierno federal, principalmente a través del endeudamiento interno, y se buscará privilegiar los instrumentos a largo plazo y tasa fija. El endeudamiento extremo será utilizado estratégicamente como complemento del interno cuando se encuentren condiciones favorables en los mercados internacionales. En el cuadro 1 se presentan las necesidades de financiamiento del sector público, las cuales se estiman en 11.8% del PIB para 2020, cifra menor en 0.7 puntos porcentajes del PIB respecto a las estimadas para 2019, debido principalmente a una disminución de las amortizaciones del gobierno federal, como resultado de la estrategia de manejo de pasivos implementada, o sea, la Hacienda. Muchas gracias, David y Fernando. Me parece muy interesante y muy importante lo mucho que ha cambiado la economía en aquellos tiempos hasta ahorita. Ahora nuestro compañero Diego Arce nos va a platicar un poco sobre noticias que han pasado sobre la economía en aquellos tiempos para compararlos con los momentos de ahorita. Buenas tardes, Arce, ¿cómo estás? Muy bien, estoy. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. De nada, bienvenido al programa. ¿Nos podrías contar un poco sobre alguna noticia en base a Claro que la sí. economía? Si quieres, empiezo a hablar un poco sobre la época de Ernesto Zedillo.
la cual la economía de México se devaluó tanto gracias a Salinas, quien fue el que lo dejó un poquito en ruinas. Crisis, claro. Exactamente. Esto creó una crisis financiera muy grande en México. Estuvo tan grande que el peso se devaluó hasta un 40% y a través de los años vamos bajando en vez de ir subiendo. Y por si fuera poco, los zapatistas, quienes fueron un movimiento revolucionario muy impactante Sí. en México, hicieron todo lo posible para estar en contra del gobierno y así la paz y la economía se fueron desestabilizando poco a poco y tuvo que haber una que otra conclusión, que fue crear el PROCAPTE, que fue un fondo de contingencia en 1990 por el gobierno mexicano con los partidos políticos que había en ese entonces para así acabar con los problemas financieros. Absorbieron las deudas de los bancos, capitalizaron el sistema financiero y garantizaron el dinero de los ahorradores. Así fue como Ernesto Zedillo pudo recuperar un poco de lo que habíamos perdido en la economía gracias a Salinas. Muy bien, eso fue en las épocas de Zedillo, ¿verdad? Exactamente. ¿Nos pudieras contar algo sobre la actualidad? Claro que sí. Hoy en día la economía mexicana ha sido estancada en los últimos 5 trimestres. Nada más hemos llegado a crecer un 2%, pero en los últimos 5 trimestres hemos subido un tan solo 0.04, lo que significa que hemos estado estancados y no hemos subido ni bajado, que es malo porque nosotros dependemos de nuestra productividad como Pemex, que es uno de los recursos que más impacta en nuestra economía y hoy en día no están teniendo un buen desempeño. También nos han tocado gobernantes y presidentes que no piensan en la innovación en el futuro y es por eso que no hemos podido avanzar como economía. También la falta de confianza que le tenemos al gobierno como nosotros las personas también afecta el desempeño de la economía mexicana. Muchas gracias. De hecho, nuestro presidente López Obrador prometió expandir la tasa de un promedio de 4% en sus 6 años y hoy en día podemos ver que no ha subido pero tampoco ha bajado, pero todavía no hace lo que prometió nuestro presidente. Perfecto, muchas gracias. Y con esto concluimos nuestro programa de Noticias 24/7. Espero que la hayan pasado muy bien y que hayan aprendido demasiado. Nos vemos en la siguiente.